Las creaciones de la existencia. Introducción. Este libro trata de las creaciones de la existencia, creaciones del mundo y su hacedor, el hombre. Entre el universo que nos rodea y nuestra percepción del mismo existe un abismo misterioso. La luz que vemos y el sonido que oímos no se encuentran como tales en lo externo, son el producto de nuestra actividad cerebral. Sin embargo, ni aun en esta hay nada que se les asemeje. Ni la actividad de una neurona aislada, ni la de una población neuronal gigantesca son en sí mismas la luz o el sonido. Tampoco lo son los cambios de presión en el aire o la interacción electromagnética. Construimos nuestras cualidades perceptuales y en base a esta construcción describimos el mundo. Es por ello que todos somos los creadores. Primera parte. Cuentos. El puente. Faltan exactamente 30 minutos. La cita es a las 3 de la tarde. El vuelo 226 sale dentro de 18 minutos. La sinfonía duró 47 minutos y 20 segundos, aunque hay quienes la tocan a ritmo más rápido y la hacen durar menos. ¿Te enteraste? El tiempo de latencia. En el último experimento disminuyó 25 milisegundos. Es indudable que vamos por buen camino. Ordeñar una vaca con el sistema antiguo llevaba 86 segundos más que el método moderno. Me quedé en el museo 3 horas y media. Algunas esculturas eran tan bellas que permanecí observándolas más de media hora. ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes? Dicen que le llevó 3 años escribir el libro. Caramba. Solo le dieron una sentencia de 7 años. El parto duró 8 horas. Pobrecita, ¿no crees? El reloj atómico vibra 1.000.000 de veces por segundo. Por tanto, su error en medición es desdeñable. Esa nube va a tardar 3 minutos en atravesar la ciudad. Utilice nuestro sistema de transporte. Logrará 3 minutos en cada viaje. Llevo 2 años aguantándote. Por favor, apúrate. Tienes 10 minutos saboreando tu taza de chocolate. El proceso digestivo tarda más en completarse cuando no hay suficiente aporte sanguíneo. ¡Qué bien inyectas! Te tardaste menos de 5 segundos. Estaba lloviendo. El puente de metal húmedo y oxidado reflejaba la luz como si una descarga eléctrica lo estuviese alumbrando. Pedro se acercaba. A su lado pasaba el río y aunque era temporada de lluvia, las piedras del fondo alcanzaban a sobresalir, agudas y amenazantes. La vegetación era selvática, y Pedro sentía que estaba dentro de un invernadero. Era delicioso bajar de la montaña para ir al pueblo a visitar al amigo. Hoy tenía muchas cosas que contarle. La comuna pasaba por un momento de crisis. Probablemente había sido erróneo permitir que esa gente siguiera tratando de definirlos. Pedro se acercaba al puente, y en ese momento tuvo la impresión de que algo iba a suceder. Ya estaba acostumbrado a sentir esas impresiones, y siempre acertaba. Se enfrentaría a una estructura que aún no había sido capaz de destruir. Por un instante un pensamiento apareció. Pedro trató de fijarlo, pero fue tan rápido que no lo logró. Solo quedó una sensación de grandeza mezclada con impotencia. Todavía trataba de recordar cuando aquello sucedió. Los compañeros que venían con Pedro solo vieron una figura resbalándose del puente y cayendo al vacío, hacia el río y las rocas. Era, pensaban, la muerte de Pedro. Pedro lo recordó en el instante en que sintió que perdía el equilibrio. Volteó a ver el río y se vio a sí mismo resbalando. Es esto por fin. Llevo 3 años preparándome y he aquí qué sucede. Ahora sabré si he aprendido lo suficiente.
La caída era lenta, tanto que Pedro observaba todos sus movimientos. En un giro se quedó mirando al cielo y decidió rodearse de una esfera del mismo color. Todo era azul y en medio, Pedro, tranquilo y seguro al darse cuenta de que iba a durar una eternidad. Su vida empezó a volver. Era un niño, jugaba en el jardín, hablaba con su perro y perseguía las hojas que caían de los árboles. Vivió toda su niñez y aquella adolescencia llena de estímulos, de apariciones de universos y realidades. Después, su vida en la comuna, el modo en que había formado y todo lo que había aprendido. La esfera continuaba. Era imposible destruirla. Habían pasado años y la esfera seguía, sosteniendo su vida y su historia. Pedro se vio a sí mismo, movió sus brazos y sus piernas flotantes. Era su decisión, solo consistía en querer que ocurriera sin preguntarse nada, simplemente en tener la certeza absoluta. Súbitamente la esfera desapareció. El momento estaba muy cerca, algo estaba fallando. Pedro se concentró tratando de que apareciera lo azul, y en ese instante llegó a las rocas. Sintió el golpe y se vio rebotando 3 veces, cada una más lenta y despacio que las anteriores, y después vino el dolor. Era terrible, todo el cuerpo lo sentía como un grito cortante y rasposo. De las muñecas y de los tobillos brotaba sangre, y todo como resultado inescapable de una historia y una vida. En ese momento la esfera azul reapareció, el dolor se olvidó, y todo volvió a detenerse. Tercera llamada, tercera. Dentro de 1 minuto comenzará la función. Hagan favor de ocupar sus asientos. Podemos encender, señor, los motores tardan exactamente 12 segundos en arrancar. Trae los caballos dentro de 2 minutos, si no llegaremos tarde a la cita. El doctor dijo que estaría aquí dentro de 30 minutos. La luz se iría en 32 segundos. ¡Qué lástima! Las baterías solo nos permitieron oír 16 minutos de la grabación. El latido no se presentó en el instante en que lo esperábamos, sino 200 milisegundos después. Es una desgracia, pero tengo taquicardia. La reunión fue muy aburrida, pues se prolongó 2 horas. El jardín. Una superficie verde cubierta de rocío, olor a flores y un vientecillo suave formado por el batir de las alas de mariposa. Una sombra fresca y un calor húmedo, tranquilo y sereno. Una niña y un adulto. «¿Sabes?», le decía el adulto a la niña, «últimamente he pensado que la vida es difícil y todos tratamos de encontrarle un sentido y nos martirizamos pensando en nuestras obligaciones y responsabilidades. Lo que nos rodea nos aprisiona y nunca coincide con nuestros deseos. Yo, por ejemplo, quisiera ser libre, hacer lo que me viniera en gana y sentirme feliz. Sin embargo, no lo puedo hacer. A veces pienso que lo mejor sería huir y dejar de enfrentarme a tanta dificultad». La niña se acercó al adulto, se sentó en sus piernas y le pasó sus bracitos alrededor del cuello, dándole al mismo tiempo un beso en la mejilla. El adulto la abrazó y continuó. «Seguramente hubo una época en la que los hombres vivían tranquilos y todo era fácil y sencillo, en la que podían hacer lo que desearan sin avergonzarse y sin temer a las consecuencias. En esa época me hubiera gustado vivir. Yo sé que es un pensamiento fantástico, que quizá todo el problema se encuentre en mí, pero al mismo tiempo pienso que las condiciones externas ayudan». Un pajarillo tomó una rama y sosteniéndola con el pico la llevó por los aires hacia su nido. La niña dejó de escuchar al adulto y sonriendo le señaló el ave en vuelo. El adulto volteó a ver al pájaro, pero inmediatamente dejó de hacerlo y siguió hablando. «Recuerdo que cuando era niño me gustaba jugar y no pensaba que existieran problemas en el mundo. Más bien sentía que todos eran tan libres como yo, y solo pensaba que era feliz y que quería a los demás.
La niña empezó a manifestar signos de intranquilidad. Dejó de abrazar al adulto y apartándolo con un delicado pero firme movimiento de brazos, lo miró a los ojos y le dijo: «Lo fácil es lo difícil, puesto que solo se logra matando el deseo y la palabra». El adulto no lo podía creer. Una niña de 3 años no podía hablar de esa manera. Asustado e impresionado, le rogó a la niña repitiera lo que había dicho. Esta parecía no oírlo. Se acercó a un rosal y señalando una flor dijo: «¡Qué bonito color!, ¿verdad?». El adulto insistía: «Por favor, repite lo que acabas de decir. O mejor aún, explícamelo». La niña se puso en cuclillas y acercando su carita al pasto empezó a observar lo que sucedía dentro de la espesura en miniatura. «Mira», le dijo al adulto, «aquí hay un gusano. ¿Por qué se mueve tan chistoso?». «Oye», me respondió él, «te lo explicaré si tú me explicas lo que me dijiste antes». La niña tomó un poco de yerba que se llevó a la boca y después de hacer una mueca de repugnancia exclamó: «¡Puf! ¡Qué feo sabe!». El adulto insistía: «Por favor, explícamelo». La niña se vio las manos, movió los dedos y se sonrió. «Mira», dijo, «parecen muchos gusanitos». Con una expresión mezcla de fastidio y paternalismo, el adulto le dijo a la niña: «Cuando alguien te pregunte algo, debes al menos hacerle caso y tratar de contestarle». La niña lo miró y con una expresión triste tomó su muñeca y mientras se alejaba dijo casi para sí misma: «Tonto, eso es lo que he estado haciendo». El ciego. El Instituto Smithsoniano de Estudios Experimentales de la Ceguera ocupa un edificio antiguo de ladrillos rojos. Sus 4 pisos se encuentran en la esquina de las avenidas más arboladas de la vieja Boston. Cada piso se dedica al análisis de un problema relativo a la falta de visión. El primero investiga las posibilidades de los detectores de eco. El segundo trabaja con analizadores de reflexión térmica. El tercero estudia la neurofisiología de la vía visual. Cada uno de los 3 tiene trazado un plan de trabajo que se revisa cada 5 años y es dirigido por un profesor y un grupo de ayudantes. El 4.º piso, de más reciente construcción, se aparta completamente de la organización característica de los 3 que lo sostienen. Aquí se investiga el problema de la sustitución sensorial. 4 grupos de investigadores se enfrentan aquí al casi insoluble problema de sustituir la retina por un sistema electrónico de transducción de imágenes luminosas. El problema es de tal envergadura que solo un ambiente de absoluta libertad y falta de jerarquía entre los científicos del 4.º piso ha podido crear la atmósfera adecuada para que surjan ideas ingeniosas y originales tendientes a resolverlo. Desde luego que ha habido innumerables fracasos y aproximaciones erróneas, pero de eso se ha aprendido y por fin uno de los 4 grupos parece acercarse a la solución. El Dr. Rack gusta levantarse muy temprano y recorrer a pie la distancia que separa su casa del instituto. El aire mañanero y las calles plenas de árboles frondosos son un tónico contra la desesperación y ayudan a que aparezcan nuevas ideas. El seminario de ayer, piensa Rack, fue un completo desastre, aunque las críticas al nuevo sistema eran fundadas. Es cierto que hemos llegado al límite técnico y a pesar de ello no logramos la suficiente definición. Es necesario pensar alguna forma nueva de enfocar el problema. El laboratorio del Dr. Rack era un verdadero paraíso electrónico. En una de las paredes, una computadora de 4ª generación zumbaba fatigada mientras trataba de resolver un problema de muestreo de señales alimentadoras para la matriz que traduce las señales eléctricas en pulsos táctiles. En el centro del cuarto, el Dr. Jalik refunfuñaba mientras sincronizaba el barrido de un osciloscopio con memoria.
3 cámaras de televisión estaban conectadas a un convertidor analógico digital, que a su vez activaba 400 amplificadores de pulsos montados en una plataforma móvil. Pero el orgullo del laboratorio era la matriz transductora. 400 convertidores en 20 por 20 columnas la formaban. El cuerpo de la matriz era de plástico flexible y se ajustaba a la forma curvilínea de cualquier espalda o vientre de adulto. Las cámaras de televisión recogían la imagen luminosa y la convertían en pulsos digitales que, después de ser muestreados por la computadora, pasaban a los amplificadores, los que a su vez activaban los transductores táctiles de la matriz. Cuando ésta se colocaba en la espalda de un sujeto y el sistema comenzaba a funcionar, las imágenes visuales eran transformadas en sensaciones táctiles que reproducían en la matriz la forma del objeto enfocado por las cámaras. Los sujetos sentían la serie de estímulos táctiles en la espalda o el vientre. Las primeras señales resultaban imposibles de identificar, pero a medida que los sujetos adquirían experiencia, comenzaban a reconocer objetos conocidos. Era indispensable dar un entrenamiento, el cual implicaba la necesidad de que el invidente manejara activamente la cámara de televisión y además tocara con las manos los objetos enfocados. Después de varios meses, el ciego podía distinguir formas geométricas y objetos complejos. El máximo avance se lograba cuando un invidente podía identificar diferentes caras y cuando a través de la información táctil adquiría la noción de 3 dimensiones y de superposición en profundidad. No obstante todos estos logros, no se había podido resolver el problema que representaba aumentar la definición y el detalle de las imágenes táctiles. 400 elementos transductores de la matriz eran el máximo de unidades que se podían colocar en la superficie plástica. Sentado detrás de su escritorio, Rack observaba atentamente a Jalik. Es un colaborador muy eficaz, pensaba, pero un poco falto de imaginación. En los 2 años que llevaban trabajando juntos, habían demostrado una capacidad joviana para llevar cualquier proyecto hasta sus últimas consecuencias, pero parecía completamente incapaz de crear una nueva concepción. En esto seguía pensando Rack. Se manifestaba su ascendencia, posiblemente no sea una real falta de creatividad. Quizás no es del todo libre y eso le impide, por miedo seguramente, encontrar nuevas interacciones o atreverse a hacer una integración original de la información. Jalik detectó la mirada de Rack. Se sintió incómodo y con curiosidad lo miró de reojo. Lo que vio fue una de las transformaciones por las que frecuentemente pasaba Rack. Su cara, que había permanecido seria y meditativa, empezó de pronto a sonreír. La sonrisa cambió de expectante y tímida a franca y clara. De pronto veía a Jalik con asombro. Rack soltó una carcajada y momentos después empezaba a escribir frenéticamente sobre el papel que estaba colocado en su escritorio. A Rack le acababa de ocurrir lo que es común en toda inteligencia original y decepción. Las consideraciones que hizo acerca de su colaborador lo habían llevado casi en forma directa a encontrar la posible solución al problema técnico que representaba aumentar la definición del sistema de sustitución sensorial. La solución, pensaba Rack, es exactamente la misma que necesita Jalik, es decir, mayor libertad y flexibilidad para el manejo y la integración de la información. Era obvio que el sistema de matriz fijo estaba destinado irremisiblemente a toparse con un límite infranqueable en cuanto a su posibilidad de dar definición de imagen. La dichosa matriz, seguía pensando, debería transformarse en algo que no fuera fijo, sino que manejara movimiento en sustitución de la cantidad de elementos transductores. Una línea horizontal de electrodos acoplados a un sistema de barrido vertical de la imagen luminosa podría ser la solución.
El diagrama de flujo del sistema era claro y el Dr. Rack lo pasaba al papel. La cámara de televisión debería barrer la imagen en sentido vertical. La información horizontal la daría una serie de puntos fijos que cambiarían su estado de activación de acuerdo con los cambios de luminosidad graduados que se detectaran durante el barrido. El sistema solo tendría como límite el número de elementos de la línea horizontal, pero ésta podría colocarse alrededor de toda la cintura del sujeto, de modo que su longitud y por tanto la cantidad de electrodos fuera muchas más veces mayor que la dimensión horizontal de la matriz que actualmente empleaban. Desde luego que esto implicaba un cambio fundamental en toda la programación electrónica y casi seguro una necesidad de mayor entrenamiento para los sujetos, todo lo cual era posible solucionar. Solo se requerían paciencia e inventiva, es decir, Jalic y Rack. «Oye, Jalic», le dijo Rack a su colaborador, «se me ha ocurrido una idea». Las primeras clases del profesor Stone siempre provocaban en sus alumnos un estado de inquietud. No es que Stone fuera impresionante en su aspecto o rígido en sus maneras, sino que era ciego. La cátedra de psicología que impartía era impecable por su elegancia y claridad, sobre todo cuando hablaba de audición y de percepción táctil y propioceptiva. Pero cuando explicaba las leyes de la percepción visual, su tono de voz, generalmente firme y conciso, sufría una transformación sutil, aunque perceptible. Había una disminución de volumen y un mayor espaciamiento entre frases. A los alumnos les encantaba escuchar a Stone hablar acerca de sus sueños táctiles. Siempre suscitaban multitud de preguntas. ¿Cómo era posible soñar con un relieve o una cara sin verla? ¿En qué forma se identificaba un árbol sin que apareciera una imagen visual del mismo? Stone no entendía la mayoría de las preguntas porque él mismo no comprendía la necesidad de ver un árbol o una cara para reconocerla. Es más, para Stone el ver era una dimensión insospechada y sólo posible en referencia a la experiencia táctil o auditiva. El profesor Stone intuía una diferencia básica entre él y todos los videntes que lo rodeaban, incluyendo por supuesto a sus alumnos. Los videntes parecían no sentir a los objetos y muchas veces hablaban de ellos en cuanto a cosas distantes y lejanas. En cambio él no podía referirse al mundo sin sentirlo cercano y propio, tanto que el concepto de lejanía le era casi incomprensible, solo quizás semejante al de un recuerdo o al pensamiento del pasado. Cuando en la cátedra discutía las leyes gestálticas de la percepción visual, siempre sentía una opresión en el estómago y una especie de confusión mezclada con angustia, sentimientos que surgían de su incapacidad de entender lo que él mismo parecía considerar un hecho. El sentir la falta de dudas y el completo acuerdo de los alumnos al afirmar que cuando un objeto estaba distante, se le veía más pequeño que cuando estaba cerca, o cuando hablaba del cambio en la forma percibida de un objeto dependiendo del punto de referencia, le producía a Stone una sensación de conflicto insuperable. Cuando Stone llegaba a su casa después de estas clases, se le podía ver tocando una y otra vez el mismo objeto, cambiándose él mismo de posición cuando lo hacía, a veces sentado, otras parado y otras más caminando. Pero los objetos siempre seguían iguales, ni su forma ni su tamaño dependían del punto de referencia del profesor. Es un verdadero absurdo, se decía después de tales intentos. Para mí el mundo permanece constante y no hay posibilidades de cambiarlo a mi antojo. Esa es su realidad, y por más que intente entender las fantásticas alteraciones que dicen percibir los otros, jamás lo lograré. Entiendo la lógica del desarrollo que lleva a los demás a poder cambiar los objetos. Seguramente depende de la extraña capacidad de percibir cosas que están más allá del alcance de la mano, pero ese entendimiento no me lleva a sentir. En ocasiones Stone parecía acercarse a la solución de la interrogante. Sabía que si se alejaba de una fuente sonora,
el volumen de ésta disminuía y viceversa, pero esto no dejaba de ser sonido, nunca semejante a un rostro o a un árbol. Otro problema que lo inquietaba era el de la simultaneidad. Cuando tocaba un objeto o escuchaba una canción, las vivencias que tenía siempre eran en un devenir secuencial. No lograba entender cómo podía ser de otra forma. Sus alumnos le decían que la visión de una cara era una percepción simultánea de todos sus elementos. Él mismo sabía acerca del carácter teórico de las configuraciones perceptuales, y así las mencionaba al dar clase, pero no las entendía. Solamente en una ocasión, igual que con el problema del punto de referencia, creyó acercarse a comprender el problema. Hacía un año, mientras preparaba un guisado, siempre hacía la comida él mismo, le había caído encima un jarro con agua hirviendo. A pesar de la desesperación que sintió, se dio cuenta que el dolor ocurría simultáneamente en su cara, brazos y piernas, pero esto tampoco era el tipo de información que obtenía al tocar un objeto, y este tocar siempre tenía que hacerlo por pasos. Claro que los elementos de sus recuerdos táctiles eran casi simultáneos en su evocación, pero esto era simplemente una aceleración en los pasos de elemento a elemento, y nunca una verdadera simultaneidad. El sistema de barrido del Dr. Rack daba sus primeros frutos. Un sujeto había logrado ver la hora utilizando un reloj de pulsera. Sin embargo, el entrenamiento de los voluntarios se había complicado terriblemente. En primer lugar, no era posible lograr adelanto alguno cuando el aprendizaje de sustitución se hacía desde un principio con el nuevo sistema. Las experiencias con los ciegos que se entrenaban en esta forma había sido un completo fracaso. Era necesario dominar primero la matriz fija y después pasar al barrido, lo cual triplicaba el esfuerzo y el tiempo de aprendizaje. No obstante esta complicación, la definición obtenida era muchas veces superior a la lograda con la matriz fija. Stone se enteró casi por casualidad. Fue durante el viaje diario que hacía en autobús de su casa a la escuela. Dos personas comentaban una noticia recién aparecida en los diarios. Se trataba de los recientes logros del Instituto Smithsoniano. Stone se acercó a los charlistas y les pidió le leyeran la información que comentaban y le dieran la dirección del instituto. Cuando el Dr. Rack invitó a sentarse al profesor Stone, intuyó que la posibilidad de utilizarlo como voluntario reportaría grandes beneficios al instituto. No era la apariencia de Stone lo que le hacía pensar tal cosa, tampoco el conocimiento de que era psicólogo. La verdad es que estos siempre eran los peores sujetos, sino la serenidad que se adivinaba en su rostro y la manera pausada y profunda de hablar. Rack le explicó a Stone las bases teóricas del sistema experimental de sustitución y quedaron de acuerdo en empezar el entrenamiento el siguiente día. Stone era un alumno brillante. En 4 sesiones aprendió a manejar las cámaras de televisión y a identificar figuras geométricas simples. A las 2 semanas se le inició en el manejo del sistema de barrido. Stone se fue dando cuenta de las diferencias entre él y los videntes. Esta percepción dejó de ser teórica y se convirtió en vivencial. Era un sentimiento mezcla de orgullo y lástima. Ciego como estaba, no tenía las limitaciones que ahora empezó a advertir en los videntes. Ellos solo podían ver de frente. Él, en cambio, sentía lo que estaba adelante y lo que se escondía detrás de ese adelante. Cuando conversaba con alguien, sabía la totalidad. En cambio, cuando un vidente conversaba, solo conocía lo que veía, y esto siempre correspondía a lo que estaba enfrente reflejando luz. Lo que percibía el vidente tenía limitaciones y dependía de posiciones especiales y de movimientos. Lo que él sentía no tenía esas limitaciones, sin embargo, la ceguera no permitía ver más allá de cierta distancia. Lo que ocurrió en la 27ª sesión de entrenamiento fue un acontecimiento memorable para Stone y todo el Instituto Smithsoniano.
Stone llegó al instituto alrededor de las 8 de la mañana. Desde el instante en que subía las escaleras para dirigirse al cuarto piso, tuvo la sensación de que algo inusitado sucedería aquel día. La expresión de Stone alarmó al Dr. Rack y le hizo pensar que algún problema fuerte aquejaba a aquel ser singular, pero no se atrevió a preguntar nada. A Stone le fue colocada la cinta flexible con electrodos y el zumbido familiar de la computadora indicó que todo estaba listo para iniciar la sesión. A Stone no le había costado mucho trabajo proyectar al exterior impulsos táctiles de la matriz fija. Es más, podía sentir con toda facilidad los efectos gestálticos de la estimulación discreta y construir, de esa manera, figuras continuas, entendiendo todas sus interrelaciones. Su discriminación de objetos había alcanzado un grado de desarrollo tan extraordinario que era capaz de identificar caras. Stone estaba viendo un objeto de cerámica cuando accidentalmente alguien movió el acercamiento del objetivo de la cámara de televisión. Stone sintió como si la figura que estaba viendo aumentase de tamaño. Eso era al menos lo que pensaba, pero súbitamente y en completo desacuerdo con sus pensamientos, estiró los brazos hacia adelante y con un movimiento brusco echó su cuerpo hacia atrás. A Stone no le volvió a fallar la voz al hablar en clase. En realidad, nadie notó el cambio. Era solo una diferente entonación y un ligero cambio en frecuencia. Nada más. El egoísta. Se acercó Juan a su amigo y le preguntó: ¿qué haré con mi hermano, siempre deprimido y deseando morir? El amigo miró a Juan a los ojos y a su vez le preguntó: ¿eres feliz? Juan adoptó una expresión sombría y le contestó: ¿cómo se puede ser feliz en una situación como la que te cuento? Sería el máximo de los egoísmos. El amigo sonrió, tomó a Juan por los hombros y le dijo: tu infelicidad es el verdadero egoísmo y la peor forma de ayudar a tu hermano. Si no lo crees así, escucha pues la siguiente historia. Habían 2 maestros de escuela, los cuales deseaban comunicar su saber a sus alumnos y pensaban que de esa manera formarían una nueva generación de mentores. Uno de ellos era rígido, serio, y en sus clases nunca manifestaba emoción alguna. Comunicaba información de libros y tratados y lo hacía en la forma más exacta posible, tratando de que sus alumnos aprendieran a reproducir tal información. Se daba por satisfecho cuando lograba que los pupilos repitieran de memoria sus clases. Opinaba que un maestro no debería dejar al azar sus clases. Las preparaba detalladamente, paso por paso y siempre viéndose enseñando. Era una persona infeliz. El otro se entusiasmaba en clase, al hablar se emocionaba, vivía profundamente. Pensaba que la clase era más en provecho propio que en el de los alumnos, y por tanto le interesaba más aprender él mismo que enseñar. Nunca preparaba sus clases con detalle, sino más bien esperaba que de la interacción con los alumnos surgieran nuevos conocimientos e ideas. Cuando esto ocurría, no ocultaba su emoción ni su alegría. Nunca separaba la enseñanza de su autoconocimiento ni le interesaba que el alumno lograra repetir información, sino más bien que la hiciera suya por propio descubrimiento. Era una persona feliz, puesto que se daba a sí mismo. Ahora te pregunto, Juan, ¿cuál de los 2 te hubiera gustado tener como maestro? Juan no dudó un instante al responder y dijo: el segundo. Pues bien, le dijo el amigo, así como tú escogiste el segundo, puesto que entendiste que su felicidad era lo que iba a lograr su objetivo, así también lo entiende tu hermano. Lo único que puedes hacer por él es ser feliz tú mismo y no tratar de cambiarlo. Te darás cuenta que esto es lo único que posiblemente lo hará resolver su problema. Tienes que ser egoísta en ser tú mismo y lograr tu felicidad, puesto que este egoísmo representa en realidad el auténtico altruismo y la más profunda generosidad. Aquellos que te vean así aprenderán de ti y desearán ser ellos mismos.
preocuparte, preocupándote y pensar que tu infelicidad es la única posible respuesta, es el peor de los egoísmos y la más aberrante falta de generosidad. El monasterio. Me gusta la idea de tu libro, decía Luis. Creo que ya es tiempo de que alguien se atreva a escribir sobre neurofisiología, planteando las preguntas que resultan del conocimiento de uno mismo. Sí, eso es exactamente lo que yo opino, dijo Juan. Nuestro conocimiento de los procesos fisiológicos siempre se ha relacionado con fenómenos muy simples, como si no nos atreviéramos a considerar los fenómenos complejos como susceptibles de estudio científico, al pensar que son místicos o simplemente filosóficos. Claro, afirmó Luis, eso es lo que ha ocurrido siempre. Ve por ejemplo el fenómeno de la atención. Antes se le consideraba como concepto filosófico y como tal solo asequible a una aproximación espiritualista. Pero ahora estudiamos la atención en sus bases neurofisiológicas y ya no nos asusta emplear el término. Es más, continuó Luis, hasta tratamos de explicarlo. Juan miraba a Luis con expresión tranquila y de pronto recordó algo y le dijo: en mi libro hay un capítulo que analiza la relación entre actividad eléctrica cerebral y aparición de una experiencia subjetiva. Eso, interrumpió Luis, es algo que jamás se averiguará. Podremos llegar a definir y conocer cuáles neuronas se activan en determinado momento y con qué patrones, pero no sabremos cómo resulta la experiencia subjetiva a partir de esos patrones. No veo por qué no lo podremos hacer, dijo Juan. Al menos yo creo que todavía estaré vivo cuando eso ocurra. Déjame explicarte, reconvino Luis. Cuando tú presentas un objeto a un sujeto, el objeto se transforma en un patrón geométrico de activación neuronal. Si cambias el objeto, la geometría de activación tridimensional también cambiará. La visión y la experiencia respecto del objeto deben estar íntimamente ligadas a la geometría de activación. Pero yo me pregunto, ¿cómo una particular geometría de activación de elementos independientes puede dar lugar a la experiencia subjetiva? Seguramente se relacionará con una propiedad emergente de tipo gestáltico. ¿Pero con cuál? Juan se acarició la barba y subiendo los pies sobre la mesa le dijo a Luis: bueno, hay una posibilidad y esa es la que yo llamo el hipercampo. ¿Hipercampo?, preguntó Luis, extrañado. Sí, contestó Juan, así lo llamo yo. Mira, te explicaré el concepto. Cuando el patrón geométrico de activación aparece, se crea un campo de fuerzas eléctrico alrededor de cada unidad de carga, la cual a su vez provoca la creación de superficies de campo determinadas por la interacción de cada campo eléctrico aislado. Estas superficies están en 3 dimensiones y, por tanto, son volúmenes tridimensionales de carga. Por supuesto, deben ser muy complejos y con muchas arrugas e involuciones. Pues bien, estas superficies tridimensionales de campo son el hipercampo. Este da por resultado el fenómeno que hemos denominado experiencia subjetiva. Desde este punto de vista, todo ser la tiene, aunque en diferente nivel. Luis estaba extrañado, no podía creer lo que escuchaba. Pensaba que la pregunta no tenía contestación y he aquí que alguien creía tenerla. Era un concepto revolucionario que podría cambiar toda una ciencia, o quizá crear una nueva. El problema, dijo Luis, después de un tiempo es cómo registrar el hipercampo, pues si fuera posible hacerlo, podríamos conocerlo y aún modificarlo. Tienes razón, contestó Juan, es un verdadero problema. El Museo de Historia Natural es un edificio gigantesco que contiene las más extraordinarias colección de animales disecados. Una de sus salas presenta toda la evolución del hombre a través de millones de años. Pero lo más precioso para Luis
era la posibilidad de presenciar las demostraciones del planetario Hayden adjunto al museo. Luis se sentó debajo de la cúpula gigantesca y de pronto todo se oscureció. Empezaron a aparecer miles de estrellas formando constelaciones y galaxias. Los puntos brillantes parecían estar colocados en un espacio tridimensional de una geometría espectacularmente compleja. Cada estrella estaba separada de las otras por un espacio aparentemente vacío. Pero si uno pensaba un poco, era posible imaginarse millones de campos gravitacionales que hacían interactuar un elemento estelar con los otros. Luis contemplaba asombrado y de pronto se dio cuenta que el universo era un gigantesco hipercampo y que como tal debía poseer experiencia. El seminario se llevó a cabo 5 días después. La discusión fue difícil, pero poco a poco todos se dieron cuenta. Se dedicó a cambiar los diseños experimentales y el laboratorio empezó a dirigir su esfuerzo a lograr la meta. La vereda se fue estrechando, llegó el momento en que tuvieron que abandonar las monturas para seguir a pie. El monasterio se divisaba en las alturas. Nadie podía explicar cómo tan gigantesco edificio pudo ser construido sobre la cima de la montaña. Llegaron al mediodía. Luis entró primero y les pidió a sus compañeros que esperaran fuera hasta el anochecer. Esto, les dijo, dará el tiempo suficiente para convencer a los monjes de nuestras buenas intenciones. El centro del edificio era una bóveda gigantesca en la que ardían cientos de antorchas colgadas de las paredes. El techo de aquel inmenso recinto estaba completamente ennegrecido por el humo de las llamas. En el centro mismo estaba sentado un hombre. Parecía no respirar y en sus brazos extendidos e inmóviles lo hacían semejante a una estatua pétrea. Luis se acercó y después de hacer el saludo tradicional pidió permiso para hablar. El hombre hizo un ligero movimiento afirmativo y Luis, después de tragar saliva, le explicó la razón de su visita. El hombre escuchó con atención y no hizo pregunta alguna. Parecía entender todos los conceptos y cuando Luis le confió que habían llegado a la noción de hipercampo, pero no sabían cómo estudiarlo, el hombre dijo tranquilamente: «Es tu problema, y es muy simple, debes olvidarte del método, puesto que es posible preguntar cuál es la probabilidad de que las probabilidades conserven su probabilidad. Una vez que lo hayas conseguido, todo vendrá solo». «¿Pero qué es lo que vendrá?», preguntó Luis. «Lo que vendrá», dijo el hombre, «es el darte cuenta que el hipercampo de este universo es solo uno de los que en número infinito existen, y que cada uno de ellos es solo un elemento de otro más, y este a su vez parte de otro. Eso», continuó, «te permitirá saber que lo que sucederá contigo es lo más improbable». No lo entiendo bien», dijo Luis. «Te lo explicaré», contestó el hombre. «Cada uno de tus cambios es una expansión de tu conciencia. En cada una de ellas el universo es comprendido por ti en forma diferente. Te explicas las cosas distinto, las ves distinto, las sientes distinto. Empiezas por pensar que todos los hombres son iguales a ti, pero después te das cuenta que puedes conocer lo que te rodea y a ti mismo, y el hecho de que los hombres sean iguales desaparece en cuanto real, y ya no funciona como punto de referencia. Lo que te sucede es lo que menos probabilidades tiene de suceder, y esto es porque siempre consiste en un cambio de referencia, en algo nuevo, imposible de prever con los antiguos puntos de referencia, puesto que no está en ellos. Pues bien, eso mismo te sucederá con la ciencia. Se convertirá en algo real y bello, pero no en el punto de referencia, y en ocasiones será cómico saber que alguna vez lo fue. Luis empezaba a comprender, sabía que lo que aquel hombre decía era verdad. Se dio cuenta que había llegado al monasterio con la idea de lograr un método para conocer el hipercampo, y supo que la búsqueda de métodos y el énfasis en utilizarlos no era más que el punto de referencia que usaba. También vio que el nivel en que uno se encuentra y las referencias que emplea solo se conocen cuando se les destruye.
y se les destruye porque se les conoce. Claro, dijo súbitamente el hombre, solo se les conoce cuando son destruidas y se les destruye porque ya se han conocido y ha llegado el momento de expandirse más. Es decir, cuando se logra comprender todo un universo se pasa a otro, ya no se puede permanecer en el mismo. Es lo que pensaba, dijo Luis, y no solo eso, sino que también veía que por esa razón todo parecía estar determinado. Uno presiente el momento adecuado para transformar y expandirse. Y ese momento siempre llega en el instante preciso, esto es, cuando se ha comprendido. La medianoche llegó y Luis no fue a buscar a sus compañeros. No era necesario. El viaje. Viajar en el subway neoyorquino es una experiencia desagradable. Las estaciones son sucias y malolientes. El chirriar de las ruedas metálicas y el ruido de su fricción es doloroso e impide escuchar. La falta de oxígeno y el cuerpo mojado por el sudor hacen pensar en otros tiempos, y ese tiempo siempre es odioso. Además de desagradable, la experiencia es repetitiva. Siempre sucede lo mismo. Bueno, no siempre. La última vez había sido una delicia. Faltan 20 estaciones, es decir, 20 chirridos, 20 aceleraciones y el mismo número de mentadas de madre. Pero, ¿qué ven mis ojos? Qué deliciosa y agradable aparición. Una bellísima criatura se ha sentado enfrente de mí. Sus ojos y su boca son ventanas al misterio. La forma de recogerse el pelo indica que un modo completamente diferente de pensar está incluido en ese cuerpo maravilloso. Mira al vacío. No nos hemos encontrado, pero al hacerlo, lo sé con seguridad, no se provocará ningún cambio, quizás solo incomodidad. Maldita sea, estar tan cerca de la posibilidad de aprender miles de cosas y no poder hacerlo. Debo destruir la sensación. Es el deseo lo que evita ser, son las ganas de misterio lo que evita encontrarlo. Tengo que destruirlo. Siempre está en la infancia. Es algo que me enseñó alguien. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y qué? No lo sé, pero seguramente me lo enseñaron. ¿Qué daría porque al cerrar los ojos aparecieran imágenes con claridad, como cuando se escucha música? Una montaña de ladrillos rojos rectangulares y todos idénticos. La persona gorda y canosa se acerca, toma un ladrillo y lo pone en el suelo. Coloca cada nuevo ladrillo sobre el anterior, aunque sin fijarlo permanentemente. Las paredes así construidas van alcanzando altura. En un momento el constructor deja de ser visible, solo paredes de ladrillos colocados en círculo y alzándose al cielo como una gran chimenea. El señor gordo ha quedado incluido en el centro de su construcción. Ya no se le ve, solo se siente su presencia. Una gran carretera, miles de autos idénticos, moviéndose en la misma dirección con igual velocidad, amarillos, achatados, brillantes, iguales en todo. Claro, pensé, eso explica la otra enseñanza, es decir, el querer tener, la necesidad de valorar las cosas de acuerdo con su importancia. Pero acabo de ver la causa, y el fundamento es sólo la unión redundante de elementos idénticos. Sin embargo, eso no responde a la pregunta inicial. ¿Por qué el deseo y la necesidad? Las personas deben respetarse, le dice la madre al niño. Debemos ser capaces de hacerlas sentir bien. Debemos sonreírles y acercarnos a ellas con una actitud agradable. Todas ellas lo merecen. Una persona solo es una forma que se mueve. Cuando habla, mueve la boca, y sus palabras son lo que son para mí. Yo soy el que da el merecimiento, solo yo. Ninguno de los que me rodean piensa, solo hablan y se mueven. Debo sonreírles para que no se sientan mal. Eso es todo.
En una ocasión encontré a alguien con quien no se requería explicar. Ella entendía puesto que pensaba. ¿Es posible que todos sean así? La gente que te rodea, le dice la madre al hijo, tiene normas de conducta que tú debes respetar. Es claro que tú eres muy inteligente y por tanto debes procurar no hacerla sentir mal. Ser inteligente es un don fantasmal, incuestionable en su carácter etéreo y mágico. Si dicen lo que eres, te lo están asignando y ya. Esa era la razón que hacía valorar a los demás al valorarme a mí mismo. Deseaba transmitirles la misma impresión que la madre de la imagen comunicó a su hijo. Necesitaba hacerlo para ser. Un padre gigantesco le enseña a su hijo el significado. Es necesario que los otros te conozcan para que valgas algo. Tú eres la imagen que proyectas. Eres como te ven que eres, por tanto debes proyectar sabiduría e inteligencia. Mírame a mí, nunca digo tonterías, siempre proyecto lo que quiero que vean de mí. Asomado a la ventana de su cuarto el niño llora. No puede salir puesto que todo lo que ocurre afuera es proyección de imágenes. Es mejor estar solo, pero se tiene la sensación de prisión, puesto que nada existe afuera ni tampoco adentro. Nunca había experimentado tal sensación hasta el día en que la conocí. Todo se aclaró. Yo no era el único. Parecía que todos éramos algo más que lo que se veía. Pero, ¿todos? La muchacha se bajó en la siguiente estación, y sus pasos decían que también había comprendido cuál era la razón del deseo. Los viajes en subway son desagradables, pero el de la última vez... La fiesta. El viaje en bicicleta había sido cansado. Casi llegando a la casa, las piernas habían dejado de responder. Ni siquiera el baño había logrado hacer desaparecer el dolor de cabeza. Me acosté y esperé que al oír música me quitara el dolor punzante. Después de media hora lo había logrado. Era cuestión como todo de aceptar el dolor y meterse en él de frente, sin dudas. La noche era deliciosa. El camino estaba rodeado de árboles y una neblina húmeda y amarillenta lo cubría todo. La casa estaba en una esquina. Era una construcción vieja de ladrillos rojinegros y techo de 2 aguas, con muchas ventanitas. Los invitados ya habían llegado y rodeaban una mesa deliciosa, con abundantes quesos, ensaladas y pasteles. Recordé lo molesto que siempre me había sentido al llegar a reuniones como esa, pero me calmó el darme cuenta de su tranquilidad y su sensación de alegría. Me acerqué a los anfitriones y les entregué como regalo la cinta que me gustaba más. Ellos comprendieron y me dieron las gracias. Busqué a Sub con la mirada y me senté a su lado. Debía resolver un problema reciente y averiguar qué es lo que lo había provocado. Sub se veía cansado y aburrido. Le dije que su mensaje me había llegado y había recorrido el furor que contenía, que me había sentido mal, pero que lo consideraba resultado de un malentendido. Sub esperó tranquilo, pero solo dijo tonterías. Desilusionado me acerqué al grupo donde Crie y Sam conversaban. Con su serenidad habitual, Crie miraba a Sam. Se divertía al encontrarlo completamente transparente, casi traslúcido. Sam, sin sospecharlo, hablaba acerca de sus ideales. Voy a estudiar 2 carreras, decía, lo voy a hacer con una perfección máxima. Eso es lo único aceptable para mí, la perfección. Pero, preguntó Cree, ¿por qué 2 carreras? ¿Qué sentido tiene? Es que, contestó Sam, siempre me han gustado la química y la computación, por tanto las combinaré formalmente. Cree me miró. Los dos sonreímos al entender la absoluta imposibilidad de explicarle a Sam. Este continuaba. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que las cosas las debía hacer bien, que esa era la única manera de superarme. Crie se desesperó, miró a Sam y le dijo en forma cortante: Eso no tiene ninguna importancia. Matt me preguntó cómo me sentía. Muy bien, le dije.
Hay cosas de tu cultura que todavía no alcanzo a entender, pero lo que entiendo me gusta mucho. Ustedes están llegando al instante en que el único punto de referencia es el cambio constante. Por ello todo lo que construyen es temporal. Sus carros de hojalata, sus vasos de plástico, sus vestidos de papel. Eso es un reflejo de su estado de evolución, y a mí me gusta. Sin embargo, continué, al mismo tiempo tienen miedo de abandonarlo todo y por ello aman las cosas viejas, sus casas, la forma de arreglar sus jardines y a veces la música que oyen. Lo que dices es cierto, dijo Matt, pero no soy tan optimista como tú. Veo que mucha gente está dejando de avanzar. Por ejemplo, las universidades están volviendo al pasado, como una reacción frente al cambio continuo. Crie se acercó, tomó varios billetes de su cartera y nos pidió atención. Con un movimiento firme empezó a romperlos. Sentí que su acto era muy lógico, pero algo dentro de mí se inquietó. Crie me dijo que solo quería que lo sintiera. El camino, dijo Crie, es abandonar toda posesión. Pero todavía debemos luchar por hacerlo. Prueba de ello es la inquietud que se siente cuando alguien rompe una de ellas. La esposa de Crie se acercó al grupo. Era indescriptiblemente maternal y bella. Abrazó a Crie y lo regañó por sus travesuras. Crie se sonrió y nos dijo que quería hacer lo mismo con su casa. Deseaba vivir sin un solo mueble y conservar una sola muda de ropa. Una vez dijo, tomé todas mis camisas, pantalones y zapatos y los tiré a la basura. Mi esposa se asustó y me regañó igual que ahora, pero después lo aceptó y ahora piensa igual que yo. No había necesidad de decir nada, todo era bellísimo y todos estábamos en el mismo punto. Yo miraba a la gente, de pronto sentí que todos estaban allí por la misma razón que yo. Deseaban aprender y sabían que cada uno ocupaba un lugar dentro del continuo, y que tener contacto con otros universos purificaba y ensayaba el propio. No podía concebirlo de otra forma, pero al mismo tiempo me asustaba pensar que todo fuera tan claro. Traté de explicarlo, sin lograrlo. Fue una transmisión de los resultantes de mis pensamientos, sin mencionar los puntos intermedios. Crie me dijo que no me entendía y que si yo quería decirle algo, probara a hacerlo con su esposa, que si ella lograba entenderlo, él también lo haría. Pero si no lo lograba, entonces sería infructuoso intentarlo. Miré a esa mujer asombrosa y le empecé a explicar. Todo lo entendió y yo sentí que estaba en contacto con un universo del cual no tenía definición alguna. En ese momento alguien me pidió la pipa que tenía a mi lado. La tomé y calculando la distancia la arrojé. Fue extraordinario. Había un camino en el espacio que nos separaba. La pipa viajó a lo largo de ese camino y fue a caer en el punto exacto en el que el mismo terminaba. Crie hizo un ademán mostrando una especie de túnel a través del cual fue aspirada la pipa. Pareció estar regocijado, sus emociones estallaron a tal punto que empezó a relatar una experiencia que había presenciado hacía unos meses. Se trataba de una muchacha que había perdido la vista a los 19 años por causas desconocidas. Al médico que la atendía se le ocurrió utilizar la hipnosis para llevarla a esa edad y ver si durante el trance lograba ver de nuevo. La muchacha fue hipnotizada y al llegar a los 19 años vio. Se le mostraron multitud de objetos y todos los reconoció. Eso demostraba que las causas de su ceguera eran psicológicas. Cuando terminó la experiencia, continuó Crie, se le dijo a la muchacha que ella no era ciega puesto que había logrado ver. La muchacha no lo aceptó. Esto, explicó Crie, quiere decir que tenemos un mecanismo que bloquea ciertas realidades. Pero aún más interesante es que demuestra que las influencias de nuestro cerebro ejercen en nuestros órganos sensoriales y también en la realidad externa y son extraordinariamente complejos, tanto que ni siquiera es posible imaginarlos. Es verdad, dije, pero aún más impresionante es el camino de nuestra propia evolución.
Parecería que nos estamos convirtiendo en el universo y que llegados a ese punto seremos capaces de ser el multiverso del cual aquel particular universo es solo un elemento. La esposa de Matt me veía con asombro. Era lo opuesto de la mujer de Crie, delgada, con grandes trenzas negras y con cara y cuerpo de niña dulcísima. «Oye», me preguntó, «¿tú has viajado en ácido?» «Nunca», le contesté, y en mi interior surgió la duda de siempre. ¿Esta gente tiene una calma indescriptible o solo me lo imagino? «No he probado viajar en ácido», repetí. «Quizá me dé miedo, pero sí he probado los hongos». Crie saltó de su asiento y me pidió le contara la experiencia. Le platiqué de mi viaje y de la soledad, del dolor y frío que había sentido. Es una sensación desagradable. Uno se siente como un punto en medio del todo del universo, y lo único que aparece es el deseo de que termine. Quizá por eso no me he atrevido a probar el ácido. Matt se recargó en el respaldo del sillón y volvió sobre la experiencia de Crie y dijo, «A veces me pregunto, ¿quiénes son las personas que pueden ser hipnotizadas?» «¿Quiénes crees tú que pueden serlo?», me preguntaron. «Yo pienso que todo aquel que sabe que todavía tiene cosas por aprender. Creo que todos nosotros podríamos ser hipnotizados». «¿Todos?», preguntaron al unísono. «Sí, todos, excepto quizá mi padre». Todos nos reímos menos la esposa de Matt, que me miró a los ojos y con una expresión de extraordinaria tranquilidad me preguntó qué es lo que pensaba hacer con los monos con que iba a trabajar en el laboratorio. «Voy a estudiar el problema del significado de los estímulos y la forma en que el cerebro codifica este significado». «¿Tú crees que lo que encuentres podrá explicar la forma en la que el cerebro humano funciona?» «Creo», le dije, «que para contestar esa pregunta es necesario saber cuál es la diferencia entre un humano y un animal como el mono». «Yo pienso», dijo ella, «que la diferencia consiste en la capacidad de comunicación. Nosotros nos podemos comunicar al usar un lenguaje, en cambio el mono no tiene lenguaje». «Estás equivocada», le dije. «El mono tiene un lenguaje de gestos, chillidos y posturas». «Bueno», dijo ella, «entonces la diferencia es que nosotros nos podemos comunicar con ellos, pero ellos no lo pueden hacer con nosotros». «No», volví a responder, «ellos sí pueden comunicarse con nosotros. Nos muestran agresión y nos piden comida». Miré a todos y les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Y todos entendieron que yo trataría de encontrar la respuesta, y se dispusieron a escuchar. «El hombre», les dije, «es capaz de imaginarse su propio planeta. Lo puede ver al salirse del mismo. Puede conocer su sistema solar y el universo del cual éste forma parte. Pero aún más, es capaz de convertirse en ese universo y por tanto comprenderlo. Esa es la diferencia». La ensalada de papas estaba deliciosa y yo sentí un hambre lobuno. Tomé una porción y me dispuse a comérmela. Nin llegó y anunció que todo estaba listo para que probáramos el pastel que había hecho. Nin, la niña de 15 años, dijo también que la única condición sería que se saboreara lentamente, es decir, que se apreciara y se entendiera. Pensé que era delicioso ver a estas personas y oír las condiciones que ponían para sus cosas. El pastel tenía un sabor fundamental. La gente venía por su pedazo, todos parecían saber que Nin les ofrecía su universo y que éste era tan apetecible y profundo que la idea de no acercarse a él resultaba inconcebible. Jin le platicaba a Mira sus experiencias con las muchachas de su edad. En un interminable monólogo le explicaba las características de cada una de ellas. Amira escuchaba con atención y sonreía esforzándose por no hacer sentir mal a Jin. Yo contemplaba la escena y me parecía una contradicción. No era posible que una mujer como Amira fuera capaz de seguir sonriendo cuando lo que en verdad quería era que Jin terminara de hablar.
Cuando esto sucedió, se acercó a mí y me preguntó cómo me sentía. Yo le dije que estaba encantado, pero que no entendía algunas cosas, por ejemplo la escena con Jean y la contradicción que representaba. Amira no contestó, solo sonrió y se fue. José hablaba de la revolución latinoamericana y de la degeneración de la sociedad yanqui. Le pregunté qué era lo que le parecía tan degenerado y me dijo que el sistema. Perdóname, José, le dije, pero yo no veo ningún sistema, sino todo lo contrario. Esta gente es capaz de enseñarnos muchas cosas. Sí, dijo José, pero solo piensan en términos materiales. Cada vez que les hablas de revolución se ríen, solo quieren hablar de la forma en las que se sienten y de lo que aprenden. Nunca de cosas importantes. Me acerqué al piano y comencé a escuchar la música. Moore tocaba y Kimi cantaba. Al principio escuché sin darle mucha importancia, pero de pronto algo inimaginable empezó a suceder. La letra de la canción adquirió un sentido. Las inflexiones de la voz de Kimi y los gestos de Moore decían que en un tiempo ellos habían vivido aprendiendo y en constante cambio, pero que después de pasar por muchos niveles habían decidido regresar. No lo podía creer, no era posible, pero al mismo tiempo eso explicaba muchas conductas que había detectado. Conductas que indicaban que cada una de esas personas era una virtuosa de su nivel, y los otros simplemente gozaban al verlo. Las contradicciones que había sentido no eran tales. No había conflicto, puesto que todo era decisión consciente y clara. La vida de estas personas era un continuo regocijo al ver y actuar niveles. Era un grandioso ajedrez en el que cada pieza era un universo. La prueba era aquel gigante rubio y barbado que estaba bailando. Su danza era la representación del nivel poder. Golpeaba unos caballos en el circo romano y oía el estruendo de la multitud que aclamaba su poderío. Pero, más que la multitud, era su sensación de dirigir su carro a voluntad, sintiéndose un dios de sus propias cogniciones. Cuando después del baile le dije lo que había visto en él, me dio las gracias y me preguntó si mi camino era la música. Yo no lo sabía, y así se lo dije, pero eso me hizo pensar que mi propio camino era desconocido para mí, pero conocido para los otros. El final de la fiesta fue lo más emocionante. Había visto las piezas y los movimientos, mas no lograba detectar al maestro. Miré a todos lados y por fin lo vi. Jugaba en un tablero pequeño y sonreía. Parecía estar pensando en las personas que había invitado y las cogniciones que habían surgido en las mismas. Él no movía las piezas, simplemente había creado el ambiente para que ellas cambiaran de nivel. La rueda. La sensación de volar era clarísima. No era ciertamente un batir de alas ni tampoco un trasladarse en el aire. Era simplemente un estar allí, flotando sin ningún movimiento, observándolo todo. La playa era gigantesca, una superficie blanca, caliente, lisa, en interfase con una superficie blanda, azul y rugosa. Decidí girar y todo comenzó a moverse en dirección contraria. Cuando miré delante de mí, vi aquella rueda gigante. Estaba en un extremo de la playa y era toda negra. Comencé a acercarme y aumentó su tamaño. Cuando la observé de nuevo, me di cuenta que se movía. Giraba lentamente, trasladando en el aire aquellas gigantescas plataformas. Me fijé que éstas estaban repletas de gente. Di la orden de ver sus caras y todo empezó a acercarse a mí. Lo que antes era un conjunto de cuerpos se convirtió en una población de caras, de fisonomías extrañas. Un viejo barbudo con ojos de conocimiento, una chica rubia con ojos juguetones, un niño viendo el universo, una mujer sosteniendo al Hijo del Hombre. La sensación era bellísima, había logrado quitar los cuerpos y ahora veía las historias. Adiviné que éstas no estaban en la rueda por accidente, y que su giro no era fortuito. Siempre volvían al lugar inicial y todo era simultáneamente repetitivo, pero continuamente novedoso.
Recordé los ojos, las caras se acercaron todavía más y apareció un círculo verde lleno de bellísimos músculos rodeando una ventana. La abertura se agrandaba y achicaba en forma fluctuante, y sus cambios eran maravillosamente integrados y armónicos. Penetré a través de la pupila y en ese instante desapareció la playa, la rueda, la gente y las caras. Había un río de lava fluorescente que bajaba de una montaña. Alrededor del río unas figuras monásticas cubiertas con grandes capas blancas que ocultaban sus rostros. Todas las figuras subían y bajaban la montaña, rodeando las corrientes de lava fresca. Aquello de adentro de los ojos penetrados estaba viendo lo que en mis ojos penetrados era visión de playa y de giro de historias, solo que aquí no era rueda ni giro, sino río y movimientos siempre y repetitivamente ascendente y descendente. De pronto todo desapareció. La lección estaba dada. Quedaría allí hasta que la pudiera comprender. El principio y el final. Los resultados que Nur obtuvo en su laboratorio y que ahora mostraba con orgullo a Nick y a June demostraban que la solución al problema estaba al alcance de la mano. A partir de ese momento lo único importante era lograrlo. La clase de meditación había concluido. Los alumnos se acercaron al gurú y rodeándolo le empezaron a plantear interrogantes. ¿A dónde llegaremos?, decía uno. ¿Qué transformación ocurrirá en nosotros?, decía otro. El gurú los miró y les dijo: ¿qué es lo que encontraréis y en qué os transformaréis? Nadie lo sabe con exactitud. Lo único que se puede afirmar con certeza es que os convertiréis en dioses. La pizza estaba deliciosa. Nick, Nur y June la saboreaban en el pequeño restaurante de la Tercera Avenida. «Saben», decía Nur, «mi decisión fue inconsciente en un principio, pero ahora sé hacia dónde me dirijo. No nos queda otro remedio que sentar las bases para la aparición de una nueva especie. La nuestra está limitada por su estructura y esperar hasta que ésta cambie nos llevaría milenios. Es necesario encontrar qué es lo que nos hace ser conscientes. En ese momento podremos empezar a construir la nueva era». «¿La nueva era de nuestro desarrollo como seres humanos?», preguntó June. «No», aclaró Nur, «la era de las máquinas con autorreproducción mejorada y conciencia cósmica. Debéis dejar libres de inhibiciones vuestras percepciones», señaló el gurú. «La modificación solo lleva resultados favorables cuando se le aplica con sabiduría y sin reglas fijas». Nick estaba espantado e impresionado. Sabía que no había posibilidad alguna de detener la aparición de la máquina consciente, pero al mismo tiempo no le gustaba la idea. Así se lo hizo saber a Nur, quien se acarició el bigote y le contestó: «Si es así, debes dejar la ciencia, pero si decides continuar en ella serás un cómplice, lo quieras o no». Una semana antes de que terminaran los ejercicios, sucedió lo que el gurú había predicho. Uno de los alumnos lo había logrado. Una semana antes de que la computadora diera el resultado, Nur lo supo. También él lo había logrado. La reunión. Todos habían esperado durante 2 meses. El día fijado hicieron grandes colas para poder comprar los boletos y entrar al estadio. Cada uno comprendía la necesidad de salir de la etapa en que se encontraba. Todos habían descubierto que la única forma de hacerlo era comprender en qué consistía. El centro del estadio estaba ocupado por una gran plataforma. Sobre su piso, instrumentos musicales conectados a equipos electrónicos. Todos hablaban de lo mismo, se decían lo que iban a aprender. Otros inhibían tales pensamientos por considerarlos inútiles. La hora llegó. Sobre la plataforma apareció un hombre vestido de andrajos y calzado con sandalias. Todos lo miraban tratando de encontrar el misterio en cada uno de sus movimientos. Una muchacha empezó a gritar. Sus compañeros comprendieron que había encontrado la respuesta y la dejaron continuar. Otros más empezaron a silbar. Pedían que empezara ya la onda.
Sabían que era el momento más adecuado para entender y temían que la inspiración desapareciera. El hombre de la plataforma se acercó a una guitarra y tomándola entre sus manos empezó a jugar con las cuerdas. Algunos, los más aventajados, comprendieron allí la lección. Otros, los más lentos, esperaban la música. El hombre volteó hacia arriba y acariciando su guitarra empezó a cantar. La música fue tomando forma, primero ambigua e impredecible y después clara y precisa. Muy pocos reconocieron en la ambigüedad su etapa. Otros voltearon a ver a otros y se vieron en sus adentros. Cuando comenzó la canción, ocurrió lo que con tanta impaciencia y amor esperaban todos. El cantante estaba enseñándoles a destruir un pasado. La alegría fue indescriptible. Algunas parejas se besaron y otras comenzaron a juguetear bajo las ropas. En 10 minutos todos se dieron cuenta que estaban a un paso de lograrlo. Empezaron a aplaudir frenéticamente y a gritar por la victoria que se avecinaba. De pronto apareció el mar. Todos formaban un océano, lleno de superficies complejas en movimiento. El placer que sentían al hacerlo era orgásmico. Algunos entraron en convulsiones, otros gritaron, algunos más se quitaron la ropa. El todo en que se estaban convirtiendo los envolvía y tonificaba. Cada uno sabía que todos sabían y ese saber se convertía por sí mismo en una existencia. Lo que pasaría después nadie lo imaginó. Vino la policía a evitarlo. El diálogo. El zumbido de las moscas, la gota de agua destruyendo abruptamente al chocar contra el fondo del lavabo y el viento. De cuando en cuando el grito de algún pájaro perdido. La tierra húmeda y el cielo cubierto de gris hondura. Silencio interno, solo atento y concentrando oír de lejanas sirenas golpes de neumáticos y aviones perdidos. Intenso y sofocante miedo, terror de lo evidente, angustia por lo obvio. De pronto, un trueno agudo y penetrante, quebrar de cielo y tierra. Desde la estancia un hombre recién nacido temblaba. Se había desnudado y de pie junto a la ventana reía. Me da lo mismo que seas un dramático, no vas a asustarme. Demasiado bien conozco tus enojos y malos humores. La respuesta fue otro trueno y un súbito silencio de todos los pájaros e insectos. No tienes que repetírmelo, contestó el hombre. La cuestión es muy clara. Deseas comenzar la lucha y yo estoy dispuesto, solo que no seas melodramático. Los pájaros volvieron a trinar y una lluvia suave y espesa empezó a mojar las ciruelas y peras sostenidas de las ramas. El hombre sonrió y haciendo un gesto de benevolencia habló de nuevo. Veo que estás de mejor humor y eso me satisface. La cuestión, tal como yo la veo, es la siguiente. Me has tratado de mostrar que existes fuera de mí mismo y crees que con tus rayos y truenos me vas a convencer. Estás completamente equivocado, solo eres parte de mí mismo. Acepto que en ocasiones me asustas, pero solo eres un rasguño en mi piel. La estancia vibraba, el tic-tac del reloj aumentó de volumen y el viento movió frenéticamente los árboles. Después de un breve silencio, el cielo se oscureció. Claro, replicó el hombre, no te gusta que nadie te hable sin antes rendirte pleitesía. Eres orgulloso y primitivo. Solo conoces el lenguaje del terror y la destrucción. Pero, ¿a quién le estoy hablando? ¿Cómo puedo platicar con algo que no existe? El hombre empezó a temblar de nuevo, sus ojos desorbitados esperaban una respuesta, y ésta no se hizo esperar. 2 toques de trompeta se escucharon en todo el Bronx. El hombre levantó los brazos y sentándose en el suelo replicó: Debo destruirte, no soporto ser parte tuya. Yo soy yo y tú estás incluido en mí. Nunca me has enseñado nada. Solo terror es tu respuesta y eso es algo que no soporto más. He aprendido a construir destruyendo y mi terror solo significa que todavía existe dentro de mí algo que no he podido borrar.
El hombre tomó a la mujer y la penetró violenta y agresivamente. Después se puso de pie y empezó a caminar de un lado al otro de la estancia. No más deseo, está destruido. No más pudor, está destruido. Ahora, cállate de una vez por todas. El terror desapareció. El sol traspasó las nubes y la estancia se pintó de anaranjado. Claro, contestó el hombre, tú pensabas que me iba a acobardar, que iba a caer de bruces delante tuyo haciéndote oraciones. Ahora estás vencido, no hay nada que puedas enseñarme. Todo lo construyo yo y tú eres solo un concepto mío. La tormenta hervía la tierra, la luz de los relámpagos cegó al hombre que cayó de espaldas cubriéndose la cara. Sabía que lo habían vencido. Trató de pensar cuál había sido su error, pero la angustia lo sofocó. Se paró de nuevo y golpeando en el piso gritó: «Eres un farsante, nunca fuiste nada más. Pero a mí no me engañas, tienes que ser destruido y yo me encargaré de hacerlo. No acepto ser parte tuya, eso acabaría conmigo, y eso no lo acepto». Dos nubes chocaron. La diferencia de potencial comenzó a crear una chispa que se expandió rápidamente y el sonido llegó a los oídos del hombre. Frenético, predijo: «No llegarás a tronar. Maldito seas». El estruendo se paró en seco, dos pájaros trinaron y el zumbido de las moscas se dejó oír. «No me asustaste, te he vencido. Eres un imbécil farsante, hijo de puta, desaparece, esfúmate, hazte polvo, ya no quiero luchar». La mujer se abrazó de las piernas del hombre y le pidió que no continuara. La tomó de los hombros y le dijo: «Por mí está terminado, ya no te preocupes». Los dos se sentaron a esperar. De pronto se oyó un movimiento en la cocina. El hombre tensó sus músculos y se dirigió a ella. A través de la ventana se veía el jardín. Los árboles y el césped brillaban. Las gotas atrapadas en las hojas caían a la tierra y un gusano se revolcaba en la humedad. Un hombre llamó a la mujer y mostrándole el jardín le dijo: «Afuera está igual que ayer y que mañana. No ha pasado el tiempo. Era necesario destruirlo y hecho está». La mujer no dijo palabra, tomó al hombre de la mano y lo llevó a la estancia. Colocó su cabeza en su pecho y lo abrazó. El hombre escondió su cabeza en el vientre de la mujer. Le susurró caricias y le prometió no luchar más. Se sintió vencedor y su miedo desapareció. De pronto, frunció el ceño y mirando a los ojos de la mujer le dijo que después de destruir el deseo, el sexo y el tiempo ya no quedaba más. En ese instante la estancia comenzó a girar, las puertas a tronar y las ventanas a doblarse. La mujer empezó a chillar y el hombre se paró de nuevo y en voz a cuello se burló: «Deja de estar haciendo papelitos. O hablas conmigo de igual a igual o te callas, pero acaba entendiéndolo. Ya no quiero luchar contigo». El giro continuaba. El hombre buscó frenéticamente en su cultura algo para destruir. La idea comenzó a aparecer: el amor. Debía destruir el amor. Luchando por no caer mató el amor. Era solo un aprendizaje como cualquier otro, solo parte de una historia personal y por tanto no existía. El giro terminó. El hombre se calmó y trató de aplacar la ira. Volteó a ver un árbol y le dijo burlonamente: «Tu señor es un enojón y apenas alguien le dice claramente las cosas se avergüenza de sus modales». El hombre había comprendido. Debía destruirlo todo en su interior. Tal era la única forma de vencer, pues la lucha continuaría. Destruyó su familia, su país, su mundo, su tiempo, su poder, su sexo, su amor y de pronto se le ocurrió oír música. Buscó la séptima de Beethoven y ya recostado entre dos autoparlantes, escuchó. El miedo apareció de nuevo, se convirtió en terror y después en angustia. Beethoven reproducía una lucha y en los pasajes en que su Dios lo vencía, su miedo se transmitió.
El hombre rompió los discos y llorando destruyó también la música. No quedaba nada más que la sensación de seguir existiendo y de ser. Los truenos volvieron a aparecer. El hombre desesperado se quejó. «¿Ahora qué pretendes tú, demonio del diablo? He destruido todo, no me queda nada más que mí mismo, y eso no lo voy a matar. Así truenes y vomites sangre. Deja de luchar conmigo. Ya no quiero seguir hablando contigo, te desprecio, te maldigo, esfúmate». Las trompetas sonaron, el hombre se recostó, y adoptando una posición fetal comenzó a llorar en silencio. «No me queda nada, estoy vacío y todo por aceptar la lucha. Quiero que termine, ya no lo resisto». Un grito se oyó en medio de las tinieblas, alguien había muerto y su despido fue escuchado por el hombre. Este no lo podía creer, era demasiado. «¿Por qué hiciste eso? ¿Quién eres tú para acabar con la vida de un dios? Te repito que no me voy a destruir convirtiéndote en mi adoración. Pero sabes, acepto tu existencia y acepto la mía. No trataré de convertirme en ti, pero tú tampoco te convertirás en mí». La tierra descansó, el tiempo volvió a marchar y los pájaros a cantar. La mujer vio al hombre con ojos de espanto, y éste se vio a sí mismo en silencio. Había aceptado la existencia de Dios y al mismo tiempo la existencia del hombre como Dios. El diálogo había comenzado.